Bendiciones a todos y a todas las hermanas y hermanos que están en casa. Bendiciones aún para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes y para las jovencitas. Bendiciones para todas las familias. Ese es mi deseo y oro para que así sea. Y en esta hora les voy a animar a que se vayan preparando para escuchar la palabra. Preparen su Biblia aún estando en casa. Usen su Biblia y acerquen su cuaderno para apuntar las citas bíblicas en las que estamos apoyando este mensaje para que les sea de mayor bendición. Y bueno, les sigo recomendando que se cuiden de esta plaga llamada COVID-19, usando su cubrebocas y lavándose bien las manos cada que salgan a la calle, y cuando regresen a casa también traten de limpiarse bien sus pies y lavarse bien las manos. Bueno, cuídense físicamente, pero también cuídense espiritualmente, no dejando de orar, no dejando de leer la Biblia, no dejando de alabar y adorar a Dios juntos en casa. Recuerden que les prediqué que no estoy predicando y lo estoy tratando de ganar para una religión, sino los he tratado de ganar para Cristo y enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra y tenerla como una forma de vida, no como una religión. Es que yo les animo a que se cuiden espiritualmente y apliquen la palabra a su forma de vida. Pero igual en esta hora les voy a animar a que abran su Biblia en Romanos 4 del 18 al 22. En estos versos de la Biblia vamos a basar el mensaje de este día. El tema es fortaleciendo la fe. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ora a ti para darte gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para conmigo y para con mi familia y para con la iglesia de Chilpa y para con la iglesia de Chinconcuac y para con la iglesia del Rosario y para con todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, y gracias por la misericordia que has tenido del mundo entero. Oro a ti para que en esta hora tú me uses, Señor, y unjas mi vida y te manifiestes con poder de tu Espíritu Santo, para que mientras yo estoy predicando tu palabra, tu Espíritu Santo sane, tu Espíritu Santo libere, tu Espíritu Santo restaure, tu Espíritu Santo redarguya, convenza al que está mal, para que al final se arrepienta de su maldad y tenga bendición y vida eterna. Señor, oro a ti en esta hora para suplicarte que obres en el corazón de tus hijos y fortalezcas la fe de cada uno de ellos. Hoy lo necesitamos, Señor. Hoy necesitamos que tú obres con tu Espíritu Santo y fortalezcas la fe de todos tus hijos y tus hijas que están en casa, y aún de tus siervos y de tus siervas que predicamos tu palabra. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor. Si lo has hecho en otras veces, lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y tú oyes la oración de aquellos que te buscan y oyes el clamor de aquellos que claman. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es fortaleciendo la fe. El tema para mí es muy importante que lo escuchen y lo reciban todos, ya que no nos estamos congregando y debido a las circunstancias podríamos empezar a dudar de Dios y sus promesas, y podríamos apartarnos de la fe y empezar a hacer las cosas sin tomar en cuenta la Biblia, que es la palabra de Dios. Aunque a todos les hemos enseñado que el ser cristiano es una forma de vida y tenemos la Biblia como base y se debe de poner en práctica en casa y en cualquier lugar. Y para que el tema esté bien fundamentado, vamos a hablar de las promesas de Dios. Y eso es hablar de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios o sus promesas son de hacernos bien y no mal. Aunque cabe señalar que el cumplimiento de ellas depende de nuestra obediencia. Porque Dios es fiel a ellas. Dios va a cumplir con ellas, pero Él también está demandando de usted y de mí obediencia. ¿Qué es una promesa de Dios? Porque en las promesas de Dios es donde debemos de fortalecer nuestra fe y nunca dudar de ellas. ¿Qué es una promesa de Dios? Es la obligación que Dios se impone a sí mismo de hacer algún servicio
o de dar alguna cosa, y lo prometido puede ser un juicio o castigo o una sanidad o una liberación o una salvación o provisión económica. Por eso es muy importante que leamos y que subrayemos aquellas palabras que son una promesa de Dios para nosotros. Las promesas de Dios las debemos de considerar armas poderosas de las cuales echaremos mano para estar siempre con la esperanza y seguridad de recibir lo prometido y nunca apartarnos de Dios y su palabra y nunca debilitarnos en la fe. Para eso es muy importante fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios, porque Dios se compromete a cumplir con lo que ha prometido. El objetivo del tema es confiar en Dios. Romanos 4 del 18 al 22 dice el apóstol Pablo en esta carta dirigida a los cristianos que estaban en Roma y a todos los cristianos que están hoy recibiendo este mensaje. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Usted ya puede irse dando cuenta de cómo debe usted fortalecer su fe. Después de haber leído el versículo 20 y 21 que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así es que el padre Abraham, considerado como el padre de la fe, fortaleció su fe. Se entiende que tenía una fe débil, se entiende que llegó en un momento dado Dios a considerar que era necesario ayudar a Abraham para que él creyera, y por eso le dio promesas. Y entonces Abraham se fortaleció en esas promesas y de esa manera fue obediente al Señor. Por eso está considerado como el padre de la fe, por su obediencia. El apóstol Pablo tomó como ejemplo, repito, a Abraham para fortalecer la fe de los cristianos de aquel entonces, y los de hoy también se deben de fortalecer en este tema. Y en el contexto dice que Dios se apareció a Abraham y le dio promesas, le dio promesa de darle un hijo, al cual le pondría por nombre Isaac. Y esta promesa se la tuvo que repetir Dios 2 veces, aun cuando Abraham ya era de 100 años de edad y Sara de 90. Y es por ello que dice el apóstol Pablo que Abraham creyó aun cuando lo prometido iba en contra de lo que cualquiera podría esperar. Eso era algo imposible. Como un viejo, un anciano de 100 años y una viejita de 90 podrían tener un hijo. Pero dice la Biblia que Abraham creyó contra esperanza. Es algo que nadie esperaría. A pesar de que eso parecía imposible, él creyó que quien lo había prometido era todopoderoso y fiel a sus promesas. A pesar de ser de 100 años y viejo, y su esposa de 90 y viejita y estéril, no se debilitó su fe. Tampoco dudó de la promesa que Dios le dio, sino que se fortaleció creyendo en que Dios cumpliría su promesa. En otras palabras, aunque Abraham tenía fe, su fe recibió lo que necesitaba para estar seguro, para estar fortalecido o para que no dudara. En otras palabras, dijo: si Dios lo dijo, yo lo creo, y a Él sea la gloria por siempre. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa, y eso es lo que fortaleció
fortaleció su fe, y eso es lo que ha fortalecido la fe de millones de pastores, de millones de creyentes que no se echan para atrás a pesar de la pandemia, a pesar de estar viviendo circunstancias difíciles. No se echan para atrás porque tenemos nuestra fe puesta en las promesas de Dios y en el saber que Dios es todopoderoso para cumplir con ellas, como lo hizo Abraham. Y usted y yo también debemos de fortalecer nuestra fe a pesar de lo que estamos pasando, confiando en las promesas de Dios, las cuales están escritas en la Biblia y las debemos de leer para que cada quien de forma personal descubran y reciban las promesas de Dios y así fortalezcan su fe y crean. Aunque lo que esperan parezca imposible, si Dios promete algo, créalo, Dios lo cumple. En el libro de Génesis se narra toda la historia de Abraham, a quien tomamos como ejemplo para fortalecer nuestra fe. Y en el libro de Génesis, capítulo 17, versos del 1 al 5, y luego nos vamos a brincar a los versos del 15 al 17, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Verso 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Como lo acabamos de leer, hermanos y hermanas, en el verso 1, aquí Dios se dio a conocer ante Abraham como el Todopoderoso, y le dijo: obedéceme y vive rectamente y yo te bendeciré. Y en el verso 4 les dice: serás padre de muchedumbres. En el verso 16 le promete que Sara le dará un hijo, y también será madre de naciones, y de ella saldrán o provendrán reyes. Por lo que dice la Biblia, al parecer Abraham como que tenía sus dudas acerca de las promesas, y de nuevo Dios habló con él y le confirmó lo prometido en el capítulo 18, verso 10 al 13. Se los voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Ustedes lo pueden leer igual en una Biblia de traducción del lenguaje actual o en la Reina Valera. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice: el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Sara no estaba ya en edad de tener hijos, así que ella se rió y dijo entre dientes: eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? Yo diría, y a pesar de su esterilidad. La que a lo mejor Abraham no dudó, pero la que sí dudó de verdad fue Sara, que hasta se rió, diciendo: ay, qué ocurrencias, ¿cómo siendo yo tan vieja y estéril he de dar a luz un hijo? Por este motivo Dios le dijo a Abraham en Génesis 18, verso 14. También véalo usted en la Reina Valera, yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual,
o léalo en la pantalla. Hay para Dios algo que ¿hay algo que yo no pueda hacer? Dice Dios. El año que viene por estos días volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Lo que Dios le prometió a Abraham, en realidad para los hombres era algo imposible, algo que no se podía esperar. Sin embargo, para Dios no. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de lo que parece imposible para los hombres. Porque para los hombres parece imposible la salvación de los ricos. Para los hombres puede ser imposible la sanidad de algún enfermo. Para los hombres puede ser imposible la liberación de algún endemoniado. Para los hombres puede ser imposible que una mujer siendo estéril dé hijos. Para los hombres puede ser imposible que un hombre que está desahuciado pueda ser sanado. Pero yo soy testigo aún de que Dios puede sanar a hombres desahuciados. Yo soy testigo de que Dios puede bendecir el vientre de una mujer estéril y hacer que dé hijos. Miren lo que Jesús le dijo, y dice a los que dudaban y dudan de la salvación para los ricos, y yo podría decir también para los que dudan, que Dios puede liberar a los endemoniados, o de la sanidad para un enfermo, o salvar al hombre o mujer más pecador o pecadoras del barrio, del pueblo, de la ciudad, o de dar lo que cada quien necesite, aunque lo que necesiten parezca imposible. A los que dudan o tienen su fe débil, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 27, que entonces Jesús mirándolos les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hoy en día mucha gente se podría reír de nosotros. Hoy en día muchos podrían reírse y dudar de la salvación o de la liberación y cambio de vida de algún familiar por ser como es. Podrían reírse de que alguien estando enfermo y grave podría sanar. Pero aún hoy en día, si se confía en las promesas de Dios y se ora de acuerdo a sus promesas, ese familiar puede recibir la salvación y la vida eterna y puede cambiar su vida. Y puede arrepentirse y puede cambiar su vida y ser salvo, o puede ser liberado de los demonios o ser sanado. Por ello es importante que se lea la Biblia y se aprenda y subraye las promesas de Dios o las que Dios le va revelando a cada quien. Hermanos, ha venido aquí gente buscando liberación para su hijo o su hija, liberación que buscó en la religión, liberación que buscó con los brujos, con los hechiceros, liberación y sanidad que buscó con los médicos y sin embargo, al llegar a buscar a Dios en un centro cristiano como este, han recibido la respuesta y han recibido sanidad, liberación, cambios de vida para la gloria de Dios, lo digo. Por ejemplo, un día conocí a una viejita la cual atendía su tienda y la vi muy triste o afligida y le pregunté: ¿qué le pasa? Y me dijo: estoy así porque mi hijo se peleó con su esposa y ésta se fue de la casa. Entonces le dije: mire, yo soy cristiano, yo le he estado atendiendo a usted desde hace algún tiempo y yo le he compartido algo de la palabra. Mire, le voy a decir algo que está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6. Dice así: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Basado en esta palabra o promesa, le dije que hiciera esto, que en cuanto yo saliera de su negocio, ella cerrara la tienda, se metiera en su recámara a orar
y lo hizo conforme a las instrucciones que le di, porque también le tuve que decir que antes de pedirle algo a Dios le tenía que pedir perdón, tenía que perdonar y tenía que reconocer a Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador personal, y después de eso ella podía orar con toda confianza al Padre y decirle: Padre, aquí en lo secreto te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes y restaures el matrimonio de mi hijo, haz que regrese su esposa, Señor, en el nombre de Jesús. Como a los 3 días regresé a visitar el negocio de esta viejita, de esta señora, y me dijo que siguió las instrucciones que le dimos y su nuera regresó al siguiente día. La acción de fe de esta viejita nos debe de servir también para que fortalezcamos nuestra fe confiando en las promesas de Dios, porque el consejo que se le dio a esta señora fue el consejo de la Biblia, lo que Dios dice en su palabra. Si Él dice que tú te metas a orar en lo secreto y que Dios te va a recompensar en público, créelo. Dios no es mentiroso, Dios no es el payaso de nadie para que se burlen de Él. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pues es muy importante que tengamos en nuestro corazón, en primer lugar, temer a Dios, porque ese temor a Dios nos lleva a respetarlo y a obedecerlo, y entonces haremos su voluntad y veremos su gloria y su poder manifestado. Muchos no creen porque no lo prueban, porque no leen su palabra, porque no aplican su palabra. No hay forma de comprobar que Dios es fiel a sus promesas más que obedeciéndole y poniendo en práctica lo que Él dice. A esta viejita le dije: métase ahí en lo secreto y ore, y va a mirar cómo Dios se va a manifestar, y puede hacer que su nuera regrese y restaure ese matrimonio, y le doy la gloria y la honra al Señor. Y eso me ha servido a mí para mantenerme firme bajo estas circunstancias, predicándoles a ustedes desde este lugar y animándolos para que fortalezcan su fe y no se debiliten, no se echen para atrás. Hay que seguir viviendo la palabra en casa cada día y haciendo lo que Dios dice, porque en la obediencia viene la bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios a tu vida. Esta viejita debe ser un ejemplo, lo que hizo ella debe ser un ejemplo para que usted y yo confiemos en las promesas de Dios y hagamos la voluntad del Señor. Hace tiempo, platicando con un varón que se congregaba con nosotros, digo se congregaba porque ya se fue a vivir a otro estado de la República, me explicó que se sentía muy mal porque la relación, cuando él llegó aquí, me explicó que se sentía muy mal porque la relación con sus hijos estaba rota. Sus hijos estaban viviendo por allá cerca de la frontera con Estados Unidos, y él se tuvo que venir y estuvo trabajando algún tiempo en este lugar. Y en la consejería y administración nos platicó acerca de la relación, que estaba muy mal con sus hijos, y él estaba muy triste, de veras estaba muy triste. Y en ese caso, pues Dios me permitió compartirle la promesa que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también le hablé de otra promesa y le dijimos que Dios podría hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y basado en esta promesa, él estuvo orando o clamando a Dios. Y poco tiempo después nos dijo que ya sus hijos se habían comunicado con él. Se le notó se le quitó la tristeza del rostro y se le veía contento, alegre. Y él tuvo que regresar a ese estado de la República para reunirse con sus hijos, y está muy contento, está muy agradecido. Acabo de hablar con él hace unos días, y desde aquí le mandamos un saludo a nuestro hermano, que ya pudo estar con sus hijos y que ha podido restaurar esa relación con sus hijos, y le damos la gloria y la honra a Dios, porque así como nuestro hermano le da el mérito a Dios, también yo le doy el mérito a Dios. ¿Quién fue
el que hizo que sus hijos que el corazón de sus hijos se volviera hacia Él fue Dios, porque Dios lo promete que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios puede restaurar matrimonios destruidos si confiamos en sus promesas y creemos en ellas y oramos conforme a su voluntad. Este hermano está muy agradecido con Dios y espera muy pronto regresar a este centro cristiano, aunque sea de visita, para alabar y adorar a Dios junto con nosotros, en cuanto nos permitan reunirnos y nos pongan el semáforo verde para hacer las reuniones de forma normal. Mientras tanto, seguiremos en estas condiciones haciendo llegar a ustedes la palabra que ha de servir para fortalecer su fe. Y aunque estén en casa, la iglesia no se ha acabado. Usted está en casa, la iglesia sigue. Y esto no va a parar, porque se siguen salvando familias completas hoy en día. Seguimos orando y siguen sanando enfermos. Seguimos orando y sigue Dios restaurando familias. Seguimos orando y Dios sigue liberando endemoniados. Poseídos por el demonio han traído en estos días a varios de ellos, y en el nombre de Jesucristo han recibido la liberación para la gloria de Dios. Aleluya. Alabe y glorifique el nombre del Señor, porque la mano de nuestro Dios no se ha cortado. Él ha dado promesas y las va a cumplir, porque está escrito en su palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. En otra ocasión estábamos queriendo liberar a un muchacho poseído por demonios, y los demonios no querían salir. Y los demonios se empezaron a burlar de nosotros, diciendo no pueden, y se reía. Como mucha gente se ríe de nosotros porque no saben ni conocen el poder de Dios. Cuando estábamos liberando a este muchacho y los demonios se reían de nosotros a través de él, diciéndonos que no podíamos, le dijimos: es cierto, no podemos. Pero entonces, basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 19, que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Repito, le dijimos a los demonios: nosotros no podemos. Tienes razón, pero nuestro Padre Dios sí. Y está escrito que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por nuestro Padre que está en los cielos. Y nos pusimos de acuerdo con los familiares de este muchacho y con algunos otros hermanos que estaban ahí presentes. Y ya puestos de acuerdo, en cuanto le pedimos a nuestro Padre Dios que lo liberara, al terminar de orar muy brevemente, el muchacho quedó liberado para la gloria de Dios. Y para que usted, debido a la pandemia o cualquier situación, no se debilite en la fe, sino para que se fortalezca en las promesas de Dios. Les podría dar más testimonios, como el de una mujer que estaba a punto de divorciarse, y esa mujer es de este pueblo de Chilpan. Ella estaba a punto de divorciarse porque era estéril. Yo creo que tendría unos 30, 32 años cuando le empezamos a predicar, y nos platicó acerca de su problema, de la esterilidad que había en su matriz, y de que por ese motivo quería divorciarse para que su marido pudiera casarse con una mujer que le pudiera dar hijos. Le predicamos la palabra, le dijimos que si ella se arrepentía de sus pecados y recibía a Cristo como Señor y Salvador personal, la sangre de Cristo la limpiaba de todo pecado, y Dios podría hacer y bendecir el fruto de su vientre. Dios podría hacer que ella quedara embarazada. Ella hizo caso, se arrepintió, recibió a Cristo, empezó a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, y a los 2 o 3 meses, llena de alegría, nos dio la noticia de que estaba esperando un bebé. Y a partir de ahí no tuvo solamente uno, tuvo más bebés. Y así podría seguir dando testimonios de hombres y mujeres que buscaron a Dios y confiaron en sus promesas,
Y así como Abraham y Sara recibieron lo prometido a pesar de las circunstancias, así también los cristianos de hoy, debido a las circunstancias, debemos de fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios, como también algunos otros hermanos que se congregan en este lugar, o que se congregan en Chincocuac y en el Rosario, han recibido respuestas a sus necesidades, aun cuando las necesidades parecen imposibles de solucionar o de cubrir. Por ahí tenemos a nuestro hermano Juan Pablo, a nuestro hermano Pablo Sánchez y a nuestra hermana Joana. Ellos estuvieron congregándose aquí y sirviendo al Señor durante varios años, 6, 7, 8 años, pero ellos no desmayaron, ellos no dejaron, no se apartaron del Señor, no se debilitaron en la fe. Ellos siguieron orando y confiaron en que Dios les iba a dar hijos, y hace unos meses nos dieron la gran noticia de que estaban esperando bebés, y hoy en día esos bebés, bueno, esos bebés ya están grandes, y le damos la gloria y la honra al Señor. Un saludo a Juan Pablo y a Joana desde este lugar, y a sus bebés los bendecimos en el nombre de Jesús. Y así bendecimos a muchos y a muchas hermanas y a todos los que están viendo este video o escuchando este mensaje. Los bendecimos, pero los animamos a que su fe no falte. Yo tengo un compromiso con Dios de hacer llegar a ustedes una palabra que sirva para fortalecer su fe en medio de circunstancias difíciles. Me tocó a mí, a mi esposa, desde que conocimos la palabra, pasar momentos y años muy difíciles, y sin embargo nuestra fe no decayó, porque Dios nos había dado promesas de que Él nos iba, si éramos fieles, nos iba a poner en lo mucho. Y hoy en día Dios no ha dejado de bendecirnos, como no dejará de bendecir a todos aquellos que confían en Él y fortalecen su fe en sus promesas. Dios no es mentiroso, lo que Él dice lo va a cumplir. Confíen en Él y sigan adelante viviendo de acuerdo a la palabra y haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Esta es la clave para tener una fe fortalecida, creer en las promesas de Dios. Y la Biblia está llena de ellas. Aleluya. Regresamos a los versos bases de este mensaje. Pablo dice que Abraham fortaleció su fe en las promesas. Su fe estaba basada en las promesas de Dios y en el saber que Dios era todopoderoso para cumplir con lo prometido. Dios mismo le dijo: ¿habrá algo que sea difícil para él? Al tiempo señalado verás lo que Dios te ha prometido. Y Abraham creyó. Esa es la clave, repito, para tener una fe fortalecida, creer en las promesas de Dios, y la Biblia está llena de ellas. Por ello es muy importante que las conozcamos, para que pasemos por lo que pasemos, nuestra fe se fortalezca en ellas. Con pena lo digo, pero durante esta pandemia, los más débiles en la fe podrían ser las víctimas y sufrir las consecuencias de no confiar en Dios. Los que no leen la Biblia, los que no creen en la Biblia, o estaban oyendo pero no han creído en la Biblia, pueden ser las víctimas, y ya podrían estar haciendo cosas contrarias a lo que han aprendido de la Biblia y de Dios. Ellos pueden sufrir las consecuencias de no confiar en Dios, y puedan empezar a hacer las cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Cuando el pueblo de Israel ocupó la tierra que Dios dijo que les daría, se enfrentaron a enemigos y otras dificultades, y a pesar de todo recibieron la ayuda prometida por Dios. Y quedó escrito, y lo recordaron cuando entraron a tomar la tierra prometida, y ya estando ocupando la tierra prometida, recordaron que Dios se los había prometido y le estaban dando la gloria y la honra al Señor. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 21, verso 45.
Léalo usted en una Biblia de traducción del lenguaje actual, o si no tiene, pues léalo en la pantalla o en la Biblia Reina Valera, que normalmente recomendamos que use como base, y apóyese en otras versiones de la Biblia para poder entenderla y de esa manera crecer más en la fe. Dice que Dios cumplió con todas las promesas que le había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. El pueblo de Israel, repito, cuando entraron a tomar la tierra prometida y ya estaban ubicados ahí en la tierra prometida, recordaron que Dios se los había prometido y lo cumplió sin que fallara en ninguna de las promesas que Él les había hecho. La Biblia está llena de promesas de Dios para todos, mujeres y hombres, y de todos los niveles socioculturales y económicos, y para todas las necesidades. Está llena la Biblia de promesas. Aleluya. Y es por eso muy importante que usted las lea. Le voy a recomendar estar atentos y apunten, porque voy a leer algunas promesas de Dios y algunas podrían ser para usted y de acuerdo a su necesidad que tiene. Tengo ese deber, no estoy con ustedes, pero a los que he estado visitando voy y les recuerdo los temas y les recuerdo las promesas y les animo a que oren, a que lean y confíen en Dios. Me da tristeza y me duele en mi corazón que algunos y algunas no están haciendo caso del consejo de Dios. Eso no es bueno. Eso no es bueno ni para ustedes ni para mí, porque a nosotros como pastores nos pega mucho eso, que tanto tiempo de estarles compartiendo la palabra del Señor y darles cursos bíblicos y demás, para que después los encuentre haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿de qué les sirvió tanto tiempo escuchando la palabra, tanto tiempo de leer la palabra, tantas veces de venir a consejería si no hacen caso? Qué tristeza y qué pena encontrar a hombres y mujeres que están haciendo lo contrario a lo que la Biblia les enseña. Estén atentos, hermanos, y apunten, porque voy a leer algunas promesas de Dios y repito, algunas podrían ser para usted y de acuerdo a su necesidad. Promesas para los que ayudan a los pobres. Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted léalo en la pantalla o léalo en su versión, en su traducción, en su Nueva Traducción Viviente. Proverbios 19:17 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y en el Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón empezar cada año animándolo a usted y a todos a que traigan lo que le hemos llamado primicias. Traigan despensas para empezar el año ayudando a los pobres. ¿Por qué lo hago? Porque la Biblia nos dice que si yo les enseño a ustedes y yo mismo aprendo a ayudar a los pobres y nunca me olvido de los pobres y siempre tengo disposición para ayudar a los pobres, nunca tendré pobreza. Si damos a los pobres, a Dios lo prestamos y Dios nos lo paga con creces. Y es algo que tenemos que practicar diario. Y aunque empezamos el año regalando despensas a los pobres, tenemos que seguir ayudando a los pobres que usted conozca y a los que Dios le ponga en el camino. Repito, Dios ha puesto en nuestro corazón empezar cada año ayudando a los pobres y animándolos a que nunca le cierre la mano a un pobre. Porque lo que le hacemos a un pobre se lo hacemos a Jesús o a Dios. Si ayudamos a los pobres, Dios promete que no nos faltará nada. Nunca tendremos pobreza. Y cuando estemos amenazados por los enemigos, Dios nos librará de ellos. Y cuando nos enfermemos, Él nos cuidará y nos sanará. Y seremos bienaventurados. Así es como en este tiempo podemos fortalecer nuestra fe.
si hemos ayudado a los pobres, podemos confiar en lo que Dios nos ha prometido. Y aún bajo esta pandemia y bajo estas circunstancias, ayude usted a los pobres, aunque tenga poquito. Dele un poquito de lo poquito que usted tiene, y nunca le va a escasear el aceite, y nunca le va a escasear la harina, como le pasó a la viuda que compartió de la harina y el aceitito que tenía con el profeta Elías, y nunca le escaseó, nunca le faltó. Dios no es mentiroso, hermanos. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ayudar a los pobres, porque Dios ha prometido que usted nunca tendrá pobreza, y que Dios siempre lo va a bendecir y lo va a cuidar y lo va a sanar. Es una promesa de Dios para los que ayudan a los pobres. Vamos a ver una promesa para los humildes. A ver cuántos humildes hay aquí, levanten sus manos, o cuántos humildes hay en casa. Antes de levantarla, primero tiene que revisar si realmente está siendo humilde, si realmente está siendo obediente a Dios, si realmente está usted respetando a sus autoridades en el trabajo, en la escuela, en casa. Promesas para los humildes. Lucas 14, versículo 11. Dice ahí nuestro Señor Jesucristo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién lo está prometiendo aquí? Lo está prometiendo Jesucristo. Pero también en el Antiguo Testamento lo promete Dios. Cuando el rey Nabucodonosor, siendo un rey muy poderoso, Dios lo humilló, haciéndole pasar por 7 años de hambre y de escasez, de hambre, y hacer que perdiera la razón, y hacer que se metiera en un bosque y anduviera comiendo hierba como animal. 7 años. Cumplidos los 7 años, le fue devuelta la razón, y después de haber sufrido esos 7 años y andar como loco y como animal comiendo hierba, reconoció que Dios puede humillar a los que andan con soberbia, como lo humilló a él, y como nos ha humillado Dios a algunos de nosotros por andar de soberbios. Dios no es mentiroso. Él promete que si tú eres soberbio vas a ser humillado, si eres humilde vas a ser levantado. Entonces nos conviene, hermanos míos, ser humildes. Repito, Lucas 14, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes serán levantados, y los altivos, soberbios o arrogantes o alzados serán humillados. Está decretado por la máxima autoridad, que es nuestro Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que puede humillar a los reyes, a los presidentes y a cualquiera que ande con soberbia. Esa es una promesa para los humildes. Dios los va a levantar. Pero también es una promesa para los soberbios: Dios los va a humillar. Promesas para los que están siendo o se sientan atacados por el diablo. Vamos a basar esta promesa en Santiago, o vamos a tomar esta promesa de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, que dice: repito, esta es una promesa para los que están siendo o se sientan atacados por el diablo. Dice así, en la Biblia, en una traducción del lenguaje actual, usted léalo en la Reina Valera o en una traducción del lenguaje actual, que dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Aquí tienen: ¿quieres ser liberado de manifestaciones demoníacas y de opresiones diabólicas o de presencias diabólicas en tu casa o en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer a Dios.
y hacerle frente al diablo y él va a huir de ustedes. En la Reina Valera dice: someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo tendrá que huir. Y la palabra someter significa obedecer a Dios. En algunos casos, quien esté siendo atacado o por demonios o por espíritus malignos, en algunos casos la persona tiene que pedir perdón a Dios por cualquier pecado y tiene que perdonar a los deudores o a quien le ha ofendido, a quien le ha lastimado, a quien le ha guardado rencor, lo tiene que perdonar. En cuanto una persona pide perdón a Dios y perdona, la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y al estar limpio de todo pecado, ahora la persona tiene que leer la palabra de Dios y obedecerla, y de esa manera va a resistir al diablo y el diablo tendrá que huir de ustedes. El diablo no puede hacerle nada a ningún hijo de Dios que está bajo autoridad del Espíritu Santo. El diablo no le puede hacer nada a ningún cristiano que está en obediencia a Dios. A un cristiano que lee la Biblia, que vive la Biblia, que obedece al Señor, que ora, que clama al Señor, que somete su carne al Espíritu, el diablo no le puede hacer nada. Así es que cualquiera que esté siendo atacado por el diablo y siendo oprimido y que sienta extrañas presencias en su casa, o siente que lo ahogan y que no puede despertar y que tiene el chamuco encima o adentro, usted tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que perdonar. Y en cuanto usted pida perdón a Dios y perdone, usted le puede decir al diablo: en el nombre de Jesús, te echo fuera de mi vida, Satanás, echo fuera de mi vida todo espíritu del diablo, echo fuera de mi casa todo espíritu del diablo, porque yo soy hijo de Dios, lavado y limpiado con la sangre del Cordero, y no tienes parte ni suerte en mi vida, porque mis pecados han sido borrados, así que te echo fuera en el nombre de Jesús. Y usted lo puede enfrentar y echar fuera después de que pida perdón y perdone. El diablo no tiene por qué estar ahí atribulando, afligiendo al cristiano. Entonces, esta es una promesa para todos aquellos que están siendo o se sienten atacados por el diablo. Sométase a Dios, resista al diablo y el diablo va a tener que ir, y eso implica pedir perdón, perdonar, y una vez de que pida perdón y perdone, eche fuera al diablo de su vida y de su casa, y después a leer la Biblia y obedecer la Biblia y no vuelva a caer en los mismos pecados que ya había dejado, para que no le acontezca lo del verdadero proverbio: y el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No haga eso. Esta es una promesa para los que están siendo atacados por el enemigo, pero tiene que someterse a Dios y resistir al enemigo, y el enemigo tiene que huir. Promesas al que es fiel en sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Dice así el Señor en su palabra: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo sabía y sé que hay mucha polémica en lo relacionado a los diezmos, y hoy en día que podemos ver algunos mensajes de quienes no están de acuerdo con el diezmar, o con el que la gente diezme en las congregaciones, con la pena, a quienes están en contra, con la pena. Pero el diezmar a mí me trajo muchas bendiciones, mucha bendición, mucho antes de ser pastor. Y a todos los que conozco que son diezmadores, y ellos mismos dan testimonio de cómo Dios los bendice de acuerdo a sus promesas y de acuerdo a la fe de cada quien. Y si yo sé que el diezmar es algo que Dios demanda y que eso traerá bendición a quienes por la fe lo hagan, lo tengo que enseñar. Y está escrito: al que cree todo le es posible. Así es que el diezmar también es una acción de fe.
y de acuerdo a la fe que tenga cada quien, no es por obligación o por imposición. Yo sé que Dios es fiel para cumplir con lo que está escrito en Malaquías 3:10. Yo nunca he dudado de lo que dice Malaquías 3:10. Algunos dirán que eso era del Antiguo Testamento, o que eso era para antes y que había que diezmar nomás de las cosechas y todo. Sí, lo dice a lo mejor que era de las cosechas y demás, pero hoy en día la gente no tiene cosecha, sin embargo su cosecha es de lo que gana, y de eso muchos que han sido diezmadores pueden dar testimonio de que Dios los ha bendecido. Así es que con la pena con aquellos que están en contra del diezmo o de las ofrendas, déjeme decirle con la pena, pero Dios no está en contra de que los hijos de Dios diezmen u ofrenden, porque lo hacen por la fe, y por medio de la fe reciben de acuerdo a su fe y reciben bendición tras bendición. Algunos hermanos y hermanas nos han dado testimonio de que ellos no diezmaban, no diezmaban, pero al escuchar un tema acerca del diezmo, empezaron a diezmar y vieron cómo Dios empezó a bendecirles, y hoy esas personas que no diezmaban, hoy diezman y Dios les ha bendecido. Está comprobado, y Dios dice ahí en Malaquías 3:10: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébelo. Aquellos que dudan o aquellos que están en contra, pruébelo un tiempo y va a mirar si soy mentiroso. Pero mi Dios no es mentiroso. Yo podría ser mentiroso, pero Dios no, y yo le estoy diciendo lo que Dios dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia, para que seas justificado en tus palabras cuando fueres juzgado. Promesas para los pobres. Isaías 41, verso 17. Promesas para los pobres. Isaías 41, verso 17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Para los que están pobres y vienen a buscar la ayuda, se la damos y les enseñamos a buscar el reino de Dios y su justicia, empezando por enseñarles a orar y hacerles saber que Dios los va a escuchar y que Dios no los va a desamparar, porque Él lo dice aquí en su palabra: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Los saciará de pan, y a partir de que esa gente, o esos hermanos que llegan aquí muy pobres y buscan la ayuda, pues se les brinda la ayuda, se les empieza a ayudar dándoles una despensa, una ofrenda económica, pero se les enseña a que busquen el reino de Dios para que nada les falte. Y una vez que aprenden a orar y buscan el reino de Dios, veo que Dios los empieza a bendecir, y después ellos empiezan a bendecir a otros. Y esto es lo que tenemos que enseñar en las congregaciones y a todos. Si es que queremos que Dios bendiga a la iglesia tiene que aprender a orar y a buscar el reino de Dios para que Dios les bendiga, y una vez que ya están bendecidos, entonces de lo que Dios les da, compartir con otro más necesitado, porque de esa manera la bendición nunca va a faltar en tu vida. Dios lo ha prometido. En Mateo 6:33 el Señor dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me enseñaron cuando empecé en el camino de Dios, que me quedé sin nada en la miseria. Empecé en el camino del Señor, y a mí me enseñaron que tenía que buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo que yo necesitaba Dios me lo iba a dar como añadidura. Y yo lo hice y lo sigo haciendo, y hasta el día de hoy las añadiduras no han dejado de faltar a mi vida y a mi familia, de acuerdo a las promesas de Dios. Repito, nadie puede refutar las promesas de Dios si no lo prueba. Pruébelo y va a mirar si
si se cumplen o no se cumplen, pero Dios es fiel para cumplir con ellas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió con su boca y lo que prometió en la Biblia, Él lo cumple con su mano poderosa. Promesas para los que sirven. Éxodo 23, verso 25 dice: mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa palabra, hermanos, es para que usted se fortalezca en la fe y nunca piense en dejar de servir a Dios aún estando bajo estas circunstancias. Yo le doy gracias a Dios porque muchos hermanos han tenido en su corazón el hablarnos para decir: pastor, yo quiero servir en algo. Aunque hoy no estamos congregándonos, si hay que hacer algo en el templo, dígame, pastor, y yo voy. Y miren que han estado viniendo hermanos a servir, y le doy gracias a Dios por ello. Pero aún ustedes estando en casa le pueden servir a Dios predicando el evangelio y viviendo de acuerdo a su palabra y haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Eso también es servir a Dios, porque el que tú vivas la palabra en tu casa y hagas las cosas de acuerdo a la palabra en tu casa, estás haciendo que otros crean, estás haciendo que otros quieran convertirse a Cristo. Eso es servir a Dios. Y dice el Señor que Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Vamos a mirar Hebreos 6, versículo 10, también es otra promesa para los que sirven a Dios. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios bendice a quienes le sirven y los sana y les provee de lo que necesitan, porque Dios es real y no es injusto con los que le sirven. Soy testigo de cómo bendice Dios a los que le sirven. A los que le sirven con limpieza de corazón y por gratitud y amor. Porque también hay que entender eso. Si tú estás sirviendo a Dios y andas haciendo cosas que no debes, hablando cosas que no debes, mirando cosas que no debes, tu forma de servir a Dios no le está agradando. A Dios hay que servirle con limpieza de corazón y por gratitud y amor. Y Él bendice a sus hijos que tienen esa pureza en su corazón para servirle, que no buscan otra cosa más que agradarle a Él. Promesas para los hijos obedientes. Éxodo 20:12. Usted léalo ahí en la pantalla. Éxodo 20:12 habla acerca de que los hijos deben de honrar a los padres para hacer de larga vida sobre la tierra. Yo se los voy a leer en la carta a los Efesios capítulo 6 del 1 al 3, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa es para los hijos. Si son obedientes, van a ser de larga vida en la tierra y todo les va a salir bien. Está comprobado, hermanos. He ido a hospitales a atender jovencitos, y lo primero que pregunto es: ¿cómo te portaste con atender jovencitos que están ahí por accidente o por enfermedades? Y la mayoría está ahí porque se portaba y era grosero con su papá y su mamá. Yo me ha tocado y he llegado a preguntar así a chicos, a chicas, y les pregunto: ¿cómo te has portado con tu mamá antes de llegar a este hospital o a estar en estas condiciones? Y muchos han tenido que pedirle perdón a su mamá desde el hospital. Y muchos han tenido que perdonar a su mamá estando enfermos o estando accidentados, porque eso, la mayoría de las veces, es resultado de ser hijos desobedientes y rebeldes. Jóvenes y jovencitas, hijos e hijas que están en casa, no crean que estoy jugando. Yo les estoy diciendo la verdad de Dios. Y es una promesa: si ustedes obedecen a papá y a mamá, van a ser de larga vida sobre la tierra y todo les va a salir bien. Si son desobedientes y rebeldes, groseros, que se atreven a desafiar a papá y a mamá y se le ponen a tú por tú, y le dicen: déjame yo mi vida y tú la mía, tú porque ya estás ruca, pero tengo la vida por delante, déjame ir a fiestas, déjame embriagar, déjame tomar drogas, déjame hacer lo que yo quiera.
Esos hijos que se ponen ahí, lo único que están acarreando es sufrimiento para sus padres y sufrimiento para sí mismos, porque en su momento la pagan porque la pagan. Nadie se escapa, nadie nos escapamos. Teman a Dios, jóvenes, teman a Dios, jovencitas, y respeten a papá y a mamá, y van a ser de larga vida sobre la tierra y todo les va a salir bien. La Biblia es la palabra de Dios y por medio de ella Dios nos ha dejado una infinidad de promesas, las cuales hay que conocer por medio del estudio diario y con el fin de fortalecer nuestra fe y por medio de ella ser más que vencedores sobre los problemas y mantenernos firmes en lo que Dios dice y mantenernos firmes en la fe, haciendo lo que Dios dice. Máximo hoy que estamos bajo estas circunstancias, aún bajo estas circunstancias, Dios es fiel a sus promesas y nos puede dar lo que necesitamos, aunque todo parezca imposible. Si lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, porque está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso es que decimos amén. Todas las promesas se cumplen por medio de Jesucristo y es por eso que les digo, todos decimos ¿cómo? Amén. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Si pedimos en oración a Dios en el nombre de Jesucristo, conforme a las promesas, lo que necesitamos, aunque esto parezca imposible, podemos decir amén, que quiere decir así sea, o hágase tu voluntad, Señor, y se va a hacer la voluntad de Dios y Dios va a cumplir con sus promesas. Todas las promesas de Dios son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria del Padre. Dios nos dio todas esas promesas a usted y a mí, solamente tiene que pedirlas. Solamente tiene que pedirlas al Padre en el nombre de Jesucristo. Señor, en este ejemplo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te suplico que te manifiestes a todas las familias que están en casa y que tu Espíritu Santo venga sobre de ellas y les llenes de tu Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo haga que aquel que está en pecado reconozca su pecado y se arrepienta. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios lo va a hacer, hermanos, se los aseguro, para que su nombre sea glorificado y para bendición de usted y mía. En conclusión, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y estemos pasando por lo que estemos pasando, es para bien, pues así está prometido en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y de acuerdo a lo que cada quien está pasando, su fe la deben de fortalecer confiando en las promesas de Dios, porque Dios es fiel para cumplir con su mano poderosa lo que dijo con su boca, y es para bien de quienes fuimos llamados y creemos en sus promesas. Lo que Dios está permitiendo hoy, como la pandemia y cualquier cosa, es para bien. Y déjeme decirle, hoy en día mucha gente que no quería nada de Dios se ha entregado a Cristo. Hay familias que no conocían la palabra y hoy la conocieron, recibieron a Cristo y ya nos preguntan: ¿y cuándo abren? Queremos congregarnos, queremos escuchar esos temas que hoy en día están recibiendo por medio de YouTube, por este medio. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, y bueno, y para que no haya estorbo alguno que impida nuestra oración, que no haya estorbo alguno que impida que nuestra oración tenga éxito y veamos cumplida la promesa, hay que limpiarnos de cualquier pecado, ya que ese es el requisito, como lo dice la Biblia en 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Tenemos promesas, limpiémonos de pecado, limpiémonos de cualquier hipocresía, de cualquier maldad. No es broma, hermanos, está escrito bíblicamente, se lo estoy diciendo. Ahí en casa usted tiene que limpiar su vida y mantener una vida de santidad, para que cuando usted ore y ore a Dios pidiéndole las cosas en el nombre de Jesús, se cumplan las promesas, y usted al terminar su oración diga: amén, Señor, así sea. Como se hace en el cielo, se hace en la tierra, de acuerdo a tus promesas. Aleluya. ¿Qué les parece si ahí donde está, en esta hora oramos? Ore usted ahí como sienta en su corazón. Déjeme orar a mí por ustedes. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, está escrito en tu palabra que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Señor Jesús. Y en esta hora, Padre Dios, yo estoy clamando a ti, pidiéndote en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu promesa, que escuchen mi oración y te manifiestes a tus hijos y tus hijas que están en casa. Que fortalezcas la fe de los papás, fortalece la fe de mamá, fortalece la fe de los hijos, de las hijas, fortalece la fe de toda la familia, Señor, aún estando bajo estas circunstancias, a llegar tus bendiciones a sus vidas, conforme a tus promesas. Si hay necesidad de sanidad, sánales de acuerdo a tus promesas, Señor. Si hay necesidad de provisión, provéeles de acuerdo a tus promesas. Si hay necesidad de salvación, sálvales de acuerdo a tus promesas, porque aún está escrito: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos todos ustedes y los de su casa. Señor, manifiéstate para salvar. Restaura los matrimonios, Señor, porque está escrito en tu palabra que tú eres el restaurador. Para ti no hay nada imposible. Restaura esos matrimonios, Señor. Sana a aquellos hermanos y hermanas que están enfermos. Pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales. Libera a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo, a los cuales yo declaro libres por la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu del diablo que esté oprimiendo a algunos de los que estén escuchando este mensaje. Escúchame bien, espíritu maligno, Satanás mismo, el Señor te reprenda. Te echo fuera en el nombre de Jesús de la vida y de cada familia que está recibiendo este mensaje. Si estás ahí, te vas en el nombre de Jesús, porque declaro que aquellos que están escuchando este mensaje y han pedido perdón y han perdonado, son limpios de pecado y son libres del poder del diablo y del enemigo y de toda maldición. Así es que en el nombre de Jesús yo los declaro libres por la sangre del Cordero de todo espíritu maligno, y declaro las bendiciones de Dios sobre sus vidas conforme a las promesas del Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recíbalas, hermano. Créalo, recíbalas. Tome su Biblia, léala y vívala. Subraye las promesas y fortalezca su fe en las promesas del Señor. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.